La venganza de Cenicienta no es de Asylum, a pesar de lo que la gente se creería. Yo me lo creí también. Es de Quiver. Quiver es otra productora que usa bajo presupuesto, pero es un poco más que Asylum. Por lo general gasta un poquitito más. Y cuida, porque digamos es una de esas productoras como... Ay, ¿cómo se llama la australiana? Ancork. Decime que le pegan a las balas con las katanas. Creo que hay un momento donde desvían una bala con una katana. Sí, 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 sí. La idea es recomendar que veamos la peli o que volvamos a Rebel Moon. Bueno, están a nivel, Esteban. Pero creo que hay una escena de bloqueo de balas, ¿eh? Si mal no recuerdo, ¿no? Pero bueno, Quiver decide sacar, tirar por este lado, ¿no? Hay una película de Mickey Mouse también. El tema es que Quiver agarró y dijo, ¿por qué no intentar crear una película basándonos en el cuento original y buscándole una vuelta, digamos, buscándole una vuelta y, claro, este cuento de Cenicienta, la madrina, la medianoche y todo lo demás, dijeron, vamos a pervertir lo más posible esta historia, ¿no? Entonces tenemos el, donde vive nuestra Cenicienta, la madrastra malvada, nuestra Cenicienta, que el padre es acusado de robar una joya del príncipe o del rey y es asesinado por los ladrones y es inculpado. Esto lleva a que la pobre Cenicienta deba ser la esclava de sus hermanas. Y Cenicienta empieza a mostrar rasgos psicopáticos urgentes. La cosa se va torciendo, ¿no? Tenemos las hermanas. La cosa se va torciendo durante los 15 primeros minutos de película. A Cenicienta le van tocando permanentemente y la van buscando y la van jodiendo de todas las maneras que se puedan imaginar. Hasta que llega un momento en donde ya es tan tonta que aparece el hada madrina. Y obviamente, a ver si puedo encontrar a la hada madrina, porque debe estar por acá. Ah, la castigan. O sea, son malísimas, ¿no? Las hermanastras son lo peor. O sea, hay vejámenes físicos, ¿no? Esto, obvio, es muy del cuento, ¿no? Si lo ven, es muy del cuento. Cuarta página del cuento aparece de que las hermanastras generan vejámenes a nuestra pobre, ¿no? Entonces dice, a ver si puedo agarrar, esta vez no es un cuento de hadas. Y no es un cuento de hadas, señores. No es un cuento, es un cuento de una cenicienta psicópata que se convierte en una asesina y toma la justicia por mano propia. Podríamos decir Cenicienta como nunca la viste. Esta que ven acá, a ver si la puedo volver a ver. Esta es el hada madrina, que aparece en un auto deportivo y le dice a Cenicienta, escúchame flaca, está peligrando el final feliz de este cuento, así que yo te voy a dar la máscara de los asesinos de tu padre, encantada, que te va a dar superpoderes para que mates y hagas justicia por mano propia y por mis ovarios. Este cuento va a tener un final feliz. Y le dice, pero ¿de dónde sacaste esto? Mientras le entrega un chaleco antibalas y le dice, vengo del futuro. Cuando escuché eso, dije, esto... Ah, y también le trae una automática. ¿Por qué? ¿Por qué no? Entonces, tenemos
los poderes de Cenicienta, que son en esta luz LED púrpura, todo muy creíble. Y el hada madrina que le dice, flaca, vamos, vamos, empoderate de una vez, esto así no va, no podés ser tan boluda, hay que justicia por mano propia. Y le hace, digamos, los polvitos mágicos, ¿no? Hay magia, señores. Quisieron hacer un... No, 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 guerrero, no, no, eso no hay. Plagio de... No, plagio no. Homenaje, en todo caso. Entonces, un nuevo día. El reino mágico de Disney. Ah, no, de Quiver. Y bueno, Blancanieves se va, ¿no? Le consigue un vestido nuevo y obviamente las hermanas están, ay, mira esta chirusa, ¿dónde consiguió eso? Eh, ¿Quién le hizo, quién le planchó el pelo? No, no, esto así no. Polvo blanco mágico, tal cual. El polvo blanco de la Blancanieves de la película pasada. Magia blanca. Y ahí tenemos al príncipe que, bueno, AliExpress, ¿qué le vamos a hacer, no? Es lo que hay. Y se conocen, se miran, se quieren, pero obviamente esto no puede durar. Esto no puede durar, esto no puede durar. Y Blancanieves se va. Hay una... No, es que está jodida esta película, está jodidaza. En un momento, Blancanieves se entera que el príncipe se está tirando a la hermanastra. Se la está tirando. Literal. Y eso, digamos, despierta bajos instintos de nuestra Blancanieves, ¿no? Acá tenemos un poco lo que es el zapato de plástico de Blancanieves. Qué hijos de... No había plata, gente Squiver. Perdónenlo, ¿no? Me gustan mucho las locaciones, ¿no? Bueno, tenemos un carro en CGI, obviamente, porque esto carro en serio no es. Y están buscando justamente a Cenicienta, ¿no? Y como ella osó ir a ver al príncipe, es castigada nuevamente, ¿no? Más vejamen. Está atada, es encarcelada por sus hermanastras y su madrastra. Terrible, terrible, dolor, para que no salga a probarse el zapatito, obviamente. Y le dicen, acá no hay nadie más, y mira la chirusa esta, media rasta. Simulame un poco el acrílico por lo menos. Es terrible. Pero obviamente no, mira la pata que tiene, parece un Rottweiler. No, esto es un San Bernardo, señor. No, no, deja que lo aprieto y que entra. Y este dice, no, esto no entra. Esto no, sos un dinosaurio, muchacha. No, 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 mira, mira. Ay, se va a cortar el dedo también. Porque dice, no, me corto el pie y no pasa nada. También hay gore, señores. Pero no, no, no. No es suficientemente valiente. Y acá viene la benévola, hada madrina. Y le dice, escuchame una cosa, flaca. Te doy poderes, te doy un vestido, te entrego al príncipe. El príncipe anda con todas. Che, qué patas de gallo que tiene la... Miren las patas de gallo que tiene la... la hada madrina, metete un poco de polvo mágico ahí porque la verdad que... ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Te tengo que cachetear? No, así no va. Ponete las pilas, te voy a entregar algo como para que te empieces a vengar, porque esto de que soy buena y sufro, y acá no, acá te me empoderás chiquita. Y acá le entrega la máscara del poder. Sí, malísima. Acá tenés, este cuento va a terminar bien, aunque yo tenga que venirme con un Terminator y tenga que plagiar todo lo que haya que plagiar.
El hada madrina es real. No, es real. Es real. Y anda en un convertible. Es genial, el hada madrina es lo mejor de esta película. Y ahí sí cambia todo. Ahí cambiamos. Esto sería Cenicienta más allá de la locura. Y ahí ya la vemos que está media loquita. Esta cara es de locura. Vamos a subir acá. Esto es locura. Vamos a dejarlo más grande, que no lo había visto, que se veía tan chico. Esto es locura. Y se pone la máscara del poder. Ustedes pensarán que con un chaleco antibala, una máscara y una automática, Cenicienta debería ser capaz de matar a 3 personas. No, esta Cenicienta sigue pensando que es buena. Aparte, mirá cómo la mira la madrina como diciéndole, vos, flaca, hay algo ahí adentro. Hay materia gris ahí adentro. Te están, te están dando latigazos. Se están tirando al príncipe. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Está, no, no, pero el bien siempre gana. ¿No? No, flaca. Entonces se entrega al mal. Se entrega al mal y acá tenemos la entregancia. Le voy a decir entregancia por inventar una palabra. Y acá está lo que pedían. Festival de sangre. Asesinatos con cuchillo, asesinatos con escopeta, chalecos antibala, todo lo que ustedes quieran. Acá está Blancanieves. ¿Qué la del cuento? ¿Querés un cuento de hadas? Blancanieves se calentó porque se le levantaron al flaco y dijo esto es personal y se cargó a la hermanastra. Así nomás. Nada de cachetada, nada de golpes. Le dijo, esto es Esparta y Blancanieves le dijo, Esparta, nada, acá vengo a reventar. Y acá tenemos a la hada madrina, quien después de toda la masacre, no, esto que ven acá es el final, después de toda la masacre, el hada madrina parece como que es la detective de esa localidad. Y dice, claro, tu madrastra seguramente se robó la joya y los asesinos que contrató, que siguen trabajando para ella durante toda la película, la terminan matando y se mataron entre ellos. Y así Blancanieves, la asesina, queda libre y con el príncipe azul. Esto es una película Disney. Aprende, ¿no? Acá tenemos el final feliz que quería la madrastra. Y obvia, la madrastra. Ay, ya no sé ni lo que digo. Que quería el hada madrina, ¿no? Y obviamente aparece la hada madrina también, ¿no? Al final. Ah, no. Me olvidaba. Muestran la noche de boda. Esta película muestra la noche de boda. Y te muestran que la Cenicienta es loquita. Es una loquita. No. ¿Se acuerdan el final? Bueno. Después lo que van a ver un poco en el tráiler es, bueno, estos son los asesinos del padre y básicamente van a ir siendo asesinados por la Cenicienta psicópata, ¿no? Todo tipo de asesinatos, ¿eh? Lo que ustedes quieran lo van a tener. El asesinato de la madrastra está bien hecho. Disney tiembla. Cumple con el tema de ser sanguinario. De hecho, hay cinco, a ver, déjenme pensar, cinco asesinatos en la película. Y la última es la madrastra. Acá la tienen dejando ciega gente, un poco para que puedan ver el grado
asesinamiento, usando el zapatito de cristal. O sea, acá muere todo el mundo. Es una especie de John Wick. Me encanta que el tráiler no se cuida de nada. La cara de Cenicienta, como diciendo, sí, que se prepare para lo que va a ser la noche de boda. El príncipe no sabe la que se le viene. No, es maravilloso esto. Esta película es maravillosa. Te muestra prácticamente ves toda la película en el tráiler, ¿eh? Bueno, golpes, obviamente. Esta es la pelea con la madrastra, la pelea final. Ah, no, era con la hermanastra esta. Le corta, le mete la pala en la boca. Ay, Dios. La venganza de Cenicienta. Y suerte que no muestran la escena, un poquito erótica es. No pasa a ser, digamos, Triple X por poquito. Le cambiaron el lápiz por tacón. Es terrible, gente, es terrible. Esta película tiene cosas muy buenas. El hada madrina permanentemente ve a Cenicienta y es como, no puedo creer que seas tan boluda, mija. Avivate. Estoy poniendo todo de mí para tratar de salvarte y vos estás haciendo todo lo posible para que yo no te pueda salvar. ¿Qué está pasando? Es tan buena que en el tráiler entró toda la película.